vamos a hablar de lo que se conoce como sanidad interior y yo le llamo sanidad emocional, ya que aquel que necesita sanidad interior está dominado por un montón de emociones destructivas, molestas o, como dicen ahora, tóxicas, que dificultan un correcto desempeño como persona, como trabajador en la congregación, afecta mi vida espiritual. En primer lugar, tenemos que decir que Dios nos hizo de una forma para vivir en plena comunión con Él, recibiendo el amor incondicional de Dios y a su vez recibiendo el amor incondicional en primer lugar de nuestros padres y después de todas las otras personas. Esto no se dio nunca porque nacimos en pecado. Nuestros padres fueron imperfectos, nosotros somos imperfectos. Las necesidades básicas de una persona es ser amado, que ser aceptado, incondicionalmente. Esto nunca se dio. Ser valorado, que me estimen, considerarme útil, capaz, eficiente, tener un motivo para vivir, tener metas, proyectos, ambiciones. Otra cosa es seguridad, vivir en la vida sabiendo lo que queremos y estar firme en esos objetivos. Y luego de tener relaciones satisfactorias, comunicarse satisfactoriamente con nuestros padres, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros amigos, etc. Bueno, el pecado ha hecho que estas necesidades básicas no hayan sido solucionadas. Cuando Jesús habla en Mateo 11:29, que vengan a mí, que yo los haré descansar, dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Quiere decir que es nuestra alma la que se enferma interiormente o se enferma emocionalmente. Algunos dicen o creíamos que la salvación, cuando uno se entrega a Cristo, ya está todo solucionado. Pero no, ahí comienza un proceso de transformación en el alma, porque el alma quedó herida por mentiras, por pecados, ya vamos a ver. Entonces la persona necesita imperiosamente ser sanada interiormente. Por eso en 1 Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces uno dice, ¿cómo? Ya soy salvo. ¿Por qué? Porque en el proceso de crecimiento y de santificación personal que comienza cuando somos salvos, ahí el Espíritu Santo y con su palabra tiene que ir tratando los problemas que hay en el alma. Es decir, automáticamente no somos sanos automáticamente. Hay dolores, hay angustia, hay miedos, hay aflicción, hay ansiedad. Entonces el Señor quiere sanarnos. Y Santiago 1:2 dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nuevamente, acá habla de salvación del alma, no la salvación del infierno. Es una salvación presente que tiene que ser iniciada cuando uno se convierte. Fíjense que la palabra salvación no solamente significa, es un término muy amplio en la Biblia, no significa ser salvo del infierno, sino devolver la salud, mejorar, andar bien, evitar el contagio de enfermedades, etc. Dice en Jeremías 30, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanar tus heridas, dice el Señor. Una promesa del Señor de sanarnos. Ahora bien, todos necesitan sanidad interior. Solamente necesitan sanidad interior aquellos cuyas neurosis o angustias, ansiedad, aflicción, temores, dolores interiores me afectan de una forma que no puedo llevar una vida normal y pierdo y tengo una mala relación
con mis seres queridos, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, en mi vida espiritual con Dios, me afecta la vida laboral, etc. Cuando esas emociones son tan fuertes que llegan a un nivel que me perturban tanto, ahí debo recurrir a la sanidad interior. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto en su alma. Todos tenemos un poquito de ansiedad, de temores, de depresión, de pánico, etc. Y fíjense que cuando Jesús inicia su ministerio y lee en la sinagoga Isaías 61 del 1 al 3, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y esto lo lee Jesús ahí en Lucas cuando comienza su ministerio. Si Jesús no estaba hablando de una sanidad futura cuando estemos en el cielo, porque cuando estemos en el cielo vamos a ser perfeccionados y no vamos a necesitar ningún tipo de sanidad, ni física, ni mental, de nada. Entonces el ministerio de Jesús no solamente vino a dar la vida para salvarnos del infierno, sino para que tengamos una mejor calidad de vida aquí y ahora. Y fíjense que habla de los abatidos, serían los deprimidos ahora. En la jerga bíblica, que son palabras antiguas. A los quebrantados de corazón, los que están heridos, resentidos. Los cautivos, los que están atados y oprimidos por pecado y por ataduras diabólicas. Los enlutados son los amargados, los entristecidos. Los afligidos, los preocupados y ansiosos. Hay factores que causan las enfermedades del alma o emocionales. Primero, los pecados. En segundo lugar, traumas sufridos. Por ejemplo, muchos niños recibieron un fuerte rechazo de sus padres. El rechazo a veces no se da cuenta, pero los padres dan a entender que no lo quieren incondicionalmente, lo quieren solamente si el hijo llega a cierto nivel o cierta meta, si se recibe de abogado, de arquitecto. Y el niño entiende que tiene que vender su amor, su aceptación, es decir, que tiene que cumplir cierta norma para ser aceptado. Esto es muy destructivo para un niño, porque nosotros, repito, fuimos hechos por Dios para ser amados incondicionalmente, tanto con Dios como por nuestros semejantes y especialmente por nuestros padres. Otros traumas, trauma significa golpe, herida. Otro trauma es el abuso sexual. Hay un alto porcentaje de niñas, no me acuerdo si eran 12-13% o más, de niñas que de chiquitas han sido abusadas generalmente por parientes cercanos. Niños también en menor medida, pero los hay. Otro trauma puede ser ver una pelea violenta con nuestros padres, pasar por una catástrofe, un terremoto, la erupción de un volcán, un accidente, etc. Otras causas que nos enferman emocionalmente era haber estado en ocultismo, en nuestra ignorancia, cuando íbamos a los brujos, a los santeros, a la umbanda, al curandero, al hechicero, el espiritismo. Otra causa son las herencias espirituales. Ahí cuando el Señor habla que Dios es celoso y visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación, generalmente cuando muchas veces vemos que hay patrones que se repiten en el abuelo, en el padre, en el hijo. Por ejemplo, puede ser tendencia al suicidio, tener permanentemente accidentes muy feos, unos heredan depresiones, unos heredan hasta psicosis, etcétera, etcétera. Y una cuarta puerta o factor que causa heridas emocionales son las mentiras del diablo, que a veces lamentablemente los padres, cuando le decimos al niño sos un tonto, un inútil, no servís, sos un adicto, lo estamos sentenciando y como padres lo estamos maldiciendo. Entonces el niño ya nace pensando que es así y nunca va a cambiar. Por eso tenemos que empezar a tener un diálogo y empezar a reconocer lo bueno de nuestros niños y darles esperanzas de que pueden salir. Bueno, algunos de los síntomas que necesitan sanidad interior ya dijimos. Es la depresión, cuando se está más triste de lo normal.
Hay depresiones que son normales, por ejemplo, me echan del trabajo, pierdo un ser querido. Ahí hay un tiempo de depresión, de luto, cuando tengo una gran pérdida, que es lógica. Pero cuando ya se pasa mucho tiempo o no hay una causa, necesito sanidad interior. Decía el salmista en el Salmo 42, lloro todo el día lloro. Otra es la ansiedad y el pánico. La ansiedad es hija del temor. Es una forma de temor al presente. Después está el estrés, o algunos llaman el distrés, el mal estrés. Cuando estoy saturado, ya no me entra nada más en la cabeza, tengo la cabeza quemada. Otra cosa es ira, nerviosismo y susceptibilidad. Todo me altera, todo se amplifica y cualquier problemita es terrible. A esto los psicólogos lo llaman pensamiento catastrófico. Un pequeño problema y la persona lo ve terriblemente porque está mal interiormente. Entonces es explosiva la persona, violenta, responde mal. Otra cosa es la culpa. Hay dos clases de culpa. La real, la real cuando hicimos algo que estaba mal, pero está la imaginaria que viene de la mentira del diablo. Otra característica de la que le falta sanidad interior es la hipocresía, porque la persona tiene muchos sentimientos negativos, saben que no son acordes a la vida cristiana y finge. Otras son las compulsiones y obsesiones, que generalmente vienen juntas. Las obsesiones tienen que ver con los pensamientos malos o de negatividad, de pesimismo, que vienen y vienen y son persistentes, pertinaces, y no podemos dejar de pensar en eso, y no podemos dejar de pensar en el problema, y vivimos gastando nuestras energías pensando en ese problema. Y la compulsión tiene que ver con las acciones, la obsesión con la mente y las compulsiones con las acciones, comerse las uñas. Algunos antes de ir a dormir revisan 3, 4, 5 veces a ver si está cerrada la llave de la puerta o el paso del gas, o se apagó todas las luces, etc. Otra característica es la neurastenia, que es una fatiga crónica y un cansancio prolongado sin motivo. Capaz que la persona no tiene una actividad muy estresante, pero como las emociones, ese mar de emociones embravecidos que tiene la persona, que le falta sanidad interior, hace que gaste energía aunque no haga nada. Y después, otra causa son los problemas de relación. Como la persona fue rechazada, está herida, está como en una cárcel mental, se hizo un muro y no puede comunicarse, no quiere salir a comunicarse con otros porque está tan dolida, tan sensible, que esa persona tiene miedo de volver a ser herida. Entonces es un misterio para los demás. Está ensimismada, nadie sabe cómo está ni lo que piensa. Y así se resiente la relación en la pareja, con los hijos, con los padres. Jesús dijo también en Isaías, la palabra de Dios dice en Isaías 61:4, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Hay familias que están hechas escombros porque viene del bisabuelo con desórdenes sexuales, con ocultismo, con pecados, porque fueron delincuentes, un montón de cosas, y sus descendientes vienen repitiendo estos patrones. Entonces nuestra familia está hecha escombro, y aquí tenemos una promesa en Isaías 61:4 de que Dios quiere restaurar esos escombros para que quede una casa bien hecha. Otra consecuencia son las llamadas enfermedades psicosomáticas, el psiquis de la mente y emociones, y soma el cuerpo. Mucha gente que está nerviosa le salen sarpullidos, le agarra arritmia, y se empiezan a lesionar los órganos. Entonces, ¿quién necesita sanidad interior? A aquel que tiene un montón de emociones que le afectan gravemente su vida, de relación, laboral, espiritual, con su pareja, con sus hijos, etc. Y tenemos la salida en Dios. Tenemos al Espíritu Santo, que es fundamental para la sanidad interior, el aceite divino,
que tiene que ser aplicado a las heridas del alma que no se ven para que se suavicen y cierren. El Espíritu Santo es la persona sanadora. Tenemos la palabra de Dios, que es la palabra sanadora, y tenemos el cuerpo de Cristo, la iglesia, que es la comunidad sanadora. Bien, si necesitamos sanidad interior, podemos ir a hermanos maduros que sepan sobre el tema, que sepan ser comprensivos. Pero miren, la clave de la sanidad interior es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a indicar cuándo, el qué y cómo y con quién se sufrió la herida. Generalmente son de la infancia, la gran mayoría. Decía Freud que el adulto es hijo del niño. Es decir, cuando vos sos niño y sufriste muchos traumas, o cometiste pecados muy terribles, o fuiste al ocultismo, si eso no es tratado a la luz de la palabra de Dios y bajo el poder del Espíritu Santo, el adulto sigue manifestando, aunque lo oculta, esos síntomas desagradables. Bueno, en primer lugar tenemos que aceptar, el primer paso, que tenemos un problema. Aceptar la situación. Aceptar la situación. Si tenemos ataduras diabólicas, ir a alguien que conozca de liberación y hacernos renunciar a pecados que cometimos, o cuando fuimos al ocultista, renunciar a todo pacto o trabajo que nos hicieron. Tenemos que confesar nuestro pecado, apartarnos, porque dice que el que confiese y se aparta recibirá misericordia. El liberador, el que libera, también tiene que preguntarle cómo, si tiene patrones de enfermedades mentales o emocionales o físicas que están en toda la familia. Viene el bisabuelo, el abuelo, el padre y él. Entonces, el Espíritu Santo es fundamental para la sanidad interior. Y tenemos que usar la palabra de Dios para ir cambiando las mentiras. Hay mentiras que están arraigadas profundamente en nuestro ser y que nos dicen: nunca vas a progresar, nunca vas a salir de este pecado, nunca vas a poder dejar la droga, nunca vas a poder vencer este pecado sexual, etc. Son las fortalezas que habla 2 Corintios 10. Entonces, tenemos promesa de Dios para ser sanos interiormente. Bien, vamos a hacer otro video donde vamos a explicar los principios, algunos principios prácticos para poder ser sanos interiormente.